Bueno, eh, buenas tardes a todos. Nosotras en nuestra parte de la ponencia vamos a hablar, bueno, nuestro grupo de ponencias que comienza en este momento, vamos a hablar sobre aspectos prácticos y terapias. Y es el último ratito ya del congreso, así que espero que la gente no esté muy cansada y esté animada a escucharnos a todos los ponentes que comenzamos ahora mismo hasta más o menos las 8:30 de la tarde. Lo primero, dar las gracias a Diógenes y a la Universidad de Murcia por la organización de este congreso. Creo que compartir, como dice el propio cartel, conocimientos, pues forma a personas, tanto a profesionales como a familiares, y creo que siempre este tipo de foros son súper interesantes, tanto para las personas que hablamos como para los que escuchan, y al final todos aprendemos de todos. Así que bueno, darles las gracias. Sin más demora comenzamos. Yo soy Patricia, mi compañera es Paula Jiménez y las dos somos logopedas expertas en terapia orofacial y miofuncional, y sobre todo nuestra formación va encaminada al tratamiento de la disfagia en cualquier tipo de patología. Trabajamos en un centro en Valladolid, en Cirón Rehabilitación, un centro de diversos profesionales sanitarios encaminados a mejorar la calidad de vida tanto en niños como adultos con diferentes patologías, fundamentalmente relacionadas con problemas neurológicos. Entonces, nuestra ponencia va a tratar sobre la disfagia en personas con enfermedades raras. Si nosotros buscamos en FEDER, en la Federación Española de Enfermedades Raras, nos encontramos más de 1.523 patologías. O sea, hay muchísimas enfermedades raras y cada una, como ya todos saben, tienen unas características muy distintas. Pero un porcentaje muy elevado de estas enfermedades van a tener problemas deglutorios, estas dificultades para poder transportar el alimento o las propias secreciones endógenas, o sea, la disfagia. No solo está definida como un problema para el transporte de alimentos desde la boca hasta el estómago, sino también de las propias secreciones, de la propia saliva o del sistema respiratorio. Todo nuestro sistema respiratorio, nuestros cilios del sistema respiratorio baten o mueven esa mucosidad hacia la boca, y nosotros constantemente estamos, aunque suene un poco asqueroso, tragando esas secreciones. Entonces, cuando hay un problema a la hora de tragar, también hay un problema a la hora de tragar la saliva y las propias secreciones, y eso pues puede conllevar muchos problemas respiratorios, ¿vale? Entonces, todas estas enfermedades pueden cursar con algún problema a la hora de tragar o de deglutir tanto el alimento como las propias secreciones. El problema que nos vamos a encontrar es que cada una va a tener unas características muy distintas, que luego hablaremos sobre esto, y las propias enfermedades van a dificultar, ¿vale?, el problema deglutorio. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas que nos podemos encontrar en una persona, tanto para profesionales como para familiares, ¿no? ¿Qué tenemos que pensar de, uy, nuestro familiar o nuestro paciente tiene un problema deglutorio y tengo que bueno, pues derivarle o acudir a un profesional que me ayude a la evaluación y al tratamiento de este problema? Porque al final la disfagia es un problema muy severo por el riesgo de desnutrición y de deshidratación que tiene, pero también de atragantamientos, de problemas respiratorios. Esos atragantamientos incluso pueden llevar a paradas cardiorrespiratorias. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas más importantes que tenemos que tener en cuenta? Pues sería la presencia de tos durante la comida o después de la comida o incluso antes de comer, ¿de acuerdo? Un 40% de las personas que presentan problemas deglutorios tienen alteración en la sensibilidad laringea y no notan que tienen algún restillo y no les da la tos. Entonces, que no tosa no quiere decir que no tenga un problema deglutorio, ¿vale? Pero sería uno de los síntomas más llamativos. Otro de los síntomas sería la voz húmeda, que es esa voz un poquito gangosa, ¿no? Esa sensación de tener algo constantemente en la garganta. Otro síntoma sería una pérdida de peso. Las personas que tienen dificultades para deglutir suelen tener pérdida de peso bastante llamativa. Odinofagia, que es ese dolor a la hora de tragar. Babeo, como hemos dicho, si yo no puedo tragar el alimento, en muchas ocasiones tampoco puedo tragar mi propia saliva, entonces que yo babee puede ser un síntoma de que tengo una dificultad para poder tragar. Parálisis facial. Esa parálisis facial está muy relacionada también con los problemas de deglución. Infecciones respiratorias repetitivas y en muchas ocasiones de origen desconocido, no se sabe por qué, pero de repente esa persona tiene problemas respiratorios. Y de forma muy común estos problemas respiratorios están asociados a
que ese alimento pasa hacia la vía aérea inferior. Restos de alimentos en la boca o en el traqueostoma, ¿vale? Muchas veces después de comer abrimos la boca a la persona y tiene muchos restos de alimento. Traqueostomías, llevar una tráqueo también puede ser motivo a tener una dificultad deglutoria por la pérdida de presión subglótica y por la sensación de anclaje que crea en la garganta y entonces no sube bien esa laringe a la hora de tragar. Y en muchas ocasiones malformaciones estructurales que pueden llevar también a esas alteraciones deglutorias. Entonces, antes de poder tratar o de poder valorar la disfagia, primero tenemos que conocer que es una deglución normal. Si yo no sé cómo funciona mi organismo a la hora de tragar, pues no voy a ser capaz de diagnosticar o de darme cuenta de que mi familiar o de mi paciente tiene un problema deglutorio. Y algo muy importante también es tener en cuenta el desarrollo maxilofacial, que ahora hablaremos de esto. Entonces, la deglución es una función vital porque nada más nacer ya somos capaces de tragar y además es que es fundamental, ¿no? Tenemos que respirar y comer. Esas son las dos cosas que van a ser fundamental para poder sobrevivir y para poder vivir. Entonces, es una función muy compleja. Una función muy compleja que necesita de muchísimas estructuras de nuestro sistema nervioso central y periférico. Están implicados multitud de pares craneales, la corteza cerebral, bueno, distintas partes de nuestro cerebro van a estar implicadas en esa coordinación o en ese trabajo deglutorio. La cavidad oral, muchas estructuras de la cavidad oral, la faringe, laringe y el esófago y nuestro sistema digestivo y respiratorio. O sea que hay muchas estructuras anatómicas que van a intervenir. Cualquier alteración en alguna de estas estructuras anatómicas puede conllevar un problema a la hora de tragar. ¿Cómo se produce esa deglución? ¿Qué fases tenemos para poder tragar, ¿no? Habitualmente, ¿qué hacemos nosotros para poder deglutir? Bueno, pues primero nos preparamos, hay una fase de anticipación. Cuando pasamos por una panadería y verdad huele rico a pan, salivamos, ya decimos, qué hambre tengo, ¿no? Vamos a comprar al supermercado y pasamos por la zona de productos preparados y huele a croquetas, a tortillas y digo, qué hambre, ¿no? Estamos preparando nuestras estructuras para poder comer. Después lo que hacemos es meter el alimento dentro de la boca, ¿no? Entonces de ahí lo preparamos, lo masticamos, lo insalivamos, ¿de acuerdo? Lo mezclamos con la saliva y si es un semisólido se denomina una maceración, ¿no? Entonces nosotros preparamos ese alimento dentro de la boca. Después lo transportamos, lo movemos hacia la parte posterior, ¿vale? De nuestras estructuras orales. Y en ese momento que ese traslado, ese movimiento hacia atrás de ese alimento, se desencadena una cosita que se llama el disparo del reflejo deglutorio, ¿vale? Que ahí comenzaría la siguiente fase, la fase faríngea. ¿Qué hace este disparo del reflejo deglutorio? Proteger toda la vía aérea, desencadena un montón de mecanismos de protección de la vía aérea para abrir la vía digestiva y entonces que el alimento vaya por donde tiene que ir y no vaya hacia el pulmón, ¿vale? Estos mecanismos hay multitud. Se cierran las cuerdas vocales, se baja el epiglotis, se evita el reflujo nasal, ¿vale? Y hasta que no se desencadena ese disparo, hasta que no hay esa elevación laringea, la persona tiene la vía aérea abierta. Y esto es importantísimo porque cuando estamos dándole de comer a una persona o nosotros estamos comiendo, si tarda mucho en tragar, si tarda mucho en desencadenar ese disparo del reflejo deglutorio, su vía aérea está abierta y tiene mucho riesgo a atragantarse, ¿vale? O que a ese alimento vaya hacia el pulmón. Esto es importantísimo, ¿vale? Ahí aparecería la siguiente fase, que es la fase faríngea, que es ese momento de protección de la vía aérea y el paso del alimento hacia el esófago. Y la siguiente fase, la fase esofágica, sería cuando ese alimento baja por el exófago hasta el estómago, ¿vale? Así es como comemos. Pero nuestra manera de comer cambia mucho dependiendo de la edad que tengamos. No nos alimentamos igual nada más nacer que a los 3 meses, que a los 6, que a los 2 añitos o que a los 40 o a los 90 años. Tenemos unos requerimientos nutricionales distintos, pero sobre todo una mecánica distinta. Yo no voy a masticar con 3 meses, no voy a alimentar succionando. Sin embargo, una persona adulta tiene otro proceso, ¿no? de masticación o de manejo de ese alimento. Entonces, mi problema deglutorio va a estar muy influido por la edad a la que yo tenga ese problema deglutorio. Entonces no es lo mismo que yo lo tenga a los 0 meses de edad, a los 3, a los 6 meses, o que me diagnostiquen esa enfermedad rara a los 45 años y comience con mi problema para poder tragar a esa edad, ¿vale?
La disfagia va a ser distinta, ¿vale? Dependiendo de si es una disfagia neurógena provocada por una enfermedad o por un trastorno neurológico o por un problema estructural, por una malformación estructural. Y en las enfermedades raras nos podemos encontrar con cualquiera de los dos tipos o a veces que incluso mezcladas, ¿vale? El tratamiento va a ser distinto y las características de esa disfagia también van a ser distintas. Entonces es importante conocer la etiología, de dónde viene ese problema para poder tragar y definir, ¿vale?, qué tipo de disfagia nos encontramos. ¿Qué nos va a provocar ese problema para poder tragar? Ese problema en la fase oral preparatoria o de transporte o faringia, pues va a hacer que yo coma muy lento, ¿no? Las personas que tienen un problema de gluten van a comer muy lento. ¿Y eso qué hace? Pues que reduzca la cantidad de ingestas que tomo. Y entonces eso tiene muchísimo riesgo de desnutrición y deshidratación. Y por supuesto aislamiento social. No podemos olvidar que la comida es una manera de celebrar, ¿no? Es una manera social de pues que mi nieto hace la comunión, nos vamos todos a comer, es mi cumpleaños, os invito a tomar algo a todos, ¿no? Es una manera de celebrar muchas cosas, de reunirnos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un problema a la hora de comer, a la hora de tragar líquidos, me va a dar vergüenza el quedar con otras personas o no me va a apetecer o no, es que como me cuesta. Entonces no podemos olvidar la parte nutricional, pero también la parte psicológica, ¿vale?, de la alimentación. ¿Qué sucede habitualmente? Que estas fases de la deglución que hemos hablado en este momento es algo consciente. Podríais estar escuchándome ahora mismo mientras os tomaríais un café, os coméis un bocata, unas gominolas, ¿no? No tenéis que pensar, ahí, espera, para de escuchar a Patricia que voy a tragar en ese momento. No, es algo que hacemos de manera automática, es algo inconsciente. Para una persona con problemas deglutorios va a tener que ser un acto continuamente vigilado. Él sí que va a tener que pensar cómo está comiendo en ese momento. Y entonces, ¿esto qué va a llevar? Muchísimas molestias, ¿no? Muchísimas complicaciones. Tengo que comer más despacio, como más lento. Encima tengo riesgo de aspiración, incluso de muerte, ¿no?, por una parada cardiorrespiratoria, por un atragantamiento. Entonces es importante que se conozcan bien esos síntomas para que todas las personas de mi alrededor vean, oye, que toso o que necesito tragar varias veces o que dejo restos de comida en la boca, me lleve a un profesional para que me diagnostique y me trate lo antes posible y ni me pase nada a nivel respiratorio, ni esas paradas cardiorrespiratorias, ni me pueda desnutrir o deshidratar, que la desnutrición también es un aspecto muy importante, porque si yo estoy desnutrido, cualquier enfermedad, veas una gripe, me va a afectar mucho más, ¿no? Entonces es importante que esté bien nutrido y bien hidratado. Y entonces esto lo que va a producir es una reducción en la calidad de vida tanto de la persona como de todo el entorno de alrededor, ¿no?, porque además va a depender de ayuda, ¿no?, a la hora de comer. Y además vamos a tener que adaptarle la dieta, ¿vale? Y sus hábitos alimenticios van a cambiar. Entonces es importante tratarlo lo antes posible para evitar esa pérdida de calidad de vida. Entonces ya conocemos qué es la deglución y ya conocemos un poquito qué es la disfagia, ¿no? Entonces vamos a plantearnos cómo evaluar a esa persona, cómo tenemos que analizar las dificultades que tiene para poder tratarlo de forma adecuada. Y en esta evaluación no solo vamos a ver las dificultades, también los puntos fuertes. Vamos a analizar de dónde yo puedo empezar a trabajar con esa persona. Entonces, ¿cómo va a ser esa valoración? Pues va a depender mucho de la edad de la persona. Hemos visto que la alimentación va a ser distinta, ¿no? No es lo mismo un bebé que un niño de 1 año y medio a que una persona de 50 años. Entonces, mi valoración va a depender de la edad de la persona. Además, va a depender de los síntomas que me han dicho que tiene esa disfagia, de la etiología que ha provocado esa disfagia y de las alteraciones asociadas que tenga. No es lo mismo que yo tenga un problema de más físico, ¿no? No pueda mover un brazo o tenga dificultades a la hora de comunicarme o en problemas de atención o de memoria. Eso me va a dificultar o a cambiar la valoración que vamos a realizar. Entonces, vamos a crear un cóctel, ¿vale?, para poder valorar a esta persona. ¿Y cómo es ese cóctel? Pues así de grande, como veis así. Una valoración de una disfagia no es, uy, veo que traga mal y ya me pongo a trabajar. No, no, hay que analizar muy bien todos esos componentes de la deglución que hemos hablado anteriormente, todas esas estructuras, ¿no?, que intervienen en la deglución, todas esas fases de la deglución que os acabo de contar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una buena anamnesis, ver un poquito el historial clínico de la persona, si es un niño, cómo ha sido su desarrollo, cómo es su alimentación. Vamos a hacer una exploración general de todas las estructuras, de pares craneales, de fuerza, de sensibilidad.
vamos a ver la deglución por fases sin alimento, cómo son todos los movimientos que necesitamos para poder comer. Vamos a valorar la respiración, que esta parte es importantísima, porque la respiración y la deglución están íntimamente relacionadas. Entonces, un problema respiratorio puede conllevar un problema deglutorio, y esto se ve muy bien cuando, por ejemplo, estamos acatarrados y tenemos moco, ¿no? Intentamos comer y hay veces que tenemos que parar porque nos da la tos, ¿no? Bueno, pues eso sucede a las personas con problemas respiratorios. Además de esa exploración respiratoria, vamos a tener que utilizar un screening. Ya hay millones, ahora os vamos a enseñar dos, ¿vale? Entonces elegiremos ese screening, el más conocido sería el test volumen viscosidad y el EA10, pero hay muchísimos, ¿vale? Entonces tendremos que elegir dependiendo de ese cóctel que hemos visto en la diapositiva anterior. Podemos valorar la masticación, que existen protocolos para valorar esa masticación. Dependiendo de la edad, también tendré que valorar la succión. Si el problema deglutorio en esta persona con una enfermedad rara aparece en los momentos en los que tiene que amamantarse o tomar leche por un biberón. Voy a tener que valorar la calidad de vida de esa persona para ver si se ha disminuido o no, y puedo hacer una exploración instrumental a nivel logopédico, que tenemos la auscultación cervical, el deglutisón, o una exploración instrumental médica, ¿vale? Pues una videofluoroscopia, un FES, una manometría, dependiendo de las necesidades que observemos en el resto de la exploración. Uno de los screening más sencillos que hay para poder pasarle a una persona, y que yo creo que es interesante leerlo para ver esos síntomas que tenemos que tener presentes por si una persona presenta disfagia, sería el EATIEL. Es un test con 10 preguntas. En el momento que hay una pregunta positiva, que hay un puntito positivo en alguna de estas preguntas, deberíamos de hacerle una exploración como la que acabamos de ver, ¿vale? ¿Y cuáles son las preguntas que hay que hacerle? Pues si hay una pérdida de peso, si tiene problemas para comer fuera de casa, si tragar líquidos es un problema, si tragar sólidos es un problema, si tragar pastillas es un problema. También las medicaciones pueden crear problemas, ¿vale? Y aspirar, todo lo que hemos visto con el alimento puede pasar también con la medicación, y hay veces que hay que adaptarlas para poder tomarlas. Si tienen dolor al tragar, si ese placer a la hora de comer, ¿no? Esos problemas sociales que veíamos en la alimentación es un problema para mí. Si noto que se me queda comida pegada en la garganta, si toso o si tragar me produce un estrés. Y este test también está adaptado a los niños, ¿vale? Entonces se puede pasar tanto a los niños como a los adultos, y lo puede pasar cualquier profesional sanitario, ¿vale? No es necesario que sea un logopeda. Pero hay otro tipo de test que sí que es recomendable que lo pase alguien muy especializado en los problemas deglutorios. El doctor Pere-Clavé, que es el presidente de la Sociedad de Trastornos Deglutorios a nivel europeo, siempre recomienda que la exploración amplia la realice un logopeda especializado y que después se realice una exploración médica, ¿vale? Otro test sería este, que es el test BUS, que es muy específico para problemas neurológicos. Y aquí lo que hacemos es valorar un poquito la capacidad general de la persona, y después hacemos una prueba con distintas texturas. Le damos semisólidos, le damos líquidos y le damos sólidos. Y vemos cómo lo maneja para ver si esta persona puede comer por vía oral o no puede comer por vía oral. Vale, pues ahora continuamos con la parte de tratamiento. Una vez que... Vale, sí que se ve, ¿verdad? Perdón, Paula. ¿Paula? Sí. Ah, mira, perdoname un momento, es que yo soy el moderador ahora de esta exposición, de esta mesa. Sí. Y antes, como no se ha hecho una presentación un poco al uso en condiciones como corresponde, me gustaría introducir efectivamente que estamos justamente en la exposición o en la mesa de aspectos prácticos y terapias, y vosotras dos, que antes Enrique os ha presentado antes de marcharse, pero me correspondía a mí, justamente como moderador de esta mesa, solamente decir dos cosas, sobre todo la ponencia vuestra, la disfagia en personas con enfermedades raras. Quien ha hablado además magníficamente, es Patricia Murciego Rubio, diplomada y graduada en logopedia por la Universidad de Valladolid, experta en terapia orofacial y miofuncional, máster en atención temprana y máster en, entre otras cosas, en investigación de ciencias sociosanitarias. Y ahora nos va a hablar Paula Jiménez Barriga, diplomada y graduada en logopedia por la Universidad de Valladolid y diplomada en magisterio de audición y lenguaje, experta en terapia orofacial y miofuncional, máster en atención temprana y especialización en trastornos deglutorios y disfagia, diagnóstico y tratamiento interdisciplinario. Yo solamente haceros una pequeña reflexión. No alarguéis mucho vuestra exposición,
porque aunque sois dos ponentes justamente en vuestra exposición, valga la redundancia, tenemos 20 minutos solamente para cada parte. Tenemos que intervenir 5 personas, ¿de acuerdo? Gracias. Así que cuando vaya llegando un poco el tiempo, a través del ordenador os diré que se va agotando vuestro tiempo. Bueno, Vale, nada, perfecto, nada, trataré de ser breve y no obstante, si después de este rato surgen dudas, como vamos a dejar los correos electrónicos y nuestro contacto, cualquiera puede ponerse en contacto con nosotras y lanzarnos la pregunta. Muchas gracias. Muy bien, tienes 15 minutos, puede hacerlo y ya no vamos mucho. Nada, voy a ser más breve, sin ningún problema. Gracias. Te lo agradezco. Venga. Gracias, gracias. Vale, una vez que ya hemos planteado la evaluación, hemos evaluado a la persona con disfagia, vamos a obtener una serie de sintomatología y de datos que van a ser muy diferentes entre personas. Los resultados de cada valoración van a ser completamente diferentes y eso es lo que va a hacer que posteriormente nuestro planteamiento de objetivos y nuestro tratamiento sea diferente. O sea, no existe un tratamiento estándar para el tratamiento de la disfagia, sino que cada tratamiento es totalmente o ha de ser totalmente individualizado. ¿De qué manera vamos a tratar de plantear nuestro tratamiento? Tenemos que coger absolutamente todos los datos de la evaluación y posteriormente con eso de nuevo, digamos, hacer un cóctel a través del cual planteemos objetivos concretos y una progresión de objetivos adaptados a la necesidad de cada persona. Entonces, en base a eso, iremos teniendo en cuenta los principios de intervención en cuanto a la neuroplasticidad, que son totalmente aplicables a cualquier intervención terapéutica de la disfagia, e iremos pensando qué tipo de tareas tenemos que ir implementando a lo largo de nuestro tratamiento, pensando en qué dosis y qué intensidad es la idónea para esa persona en cuanto a número de sesiones, duración de las sesiones, cuánto necesito que esa persona repita una tarea para, digamos, remodelar esa forma de deglutir hacia una deglución adecuada, iremos dando forma a esa tarea y todo esto tenemos que irlo encajando dentro de unas particularidades concretas de la persona y, por supuesto, dentro de un entorno. Tenemos que saber con qué participación y con qué ayuda cuenta esa persona de cara a extrapolar todo aquello que trabajemos diariamente con ella a su día a día, a su hogar, a su entorno constante. Y todo esto lo vamos a hacer a través de ¿qué? A través de técnicas compensatorias y técnicas de rehabilitación propiamente dichas. Las técnicas de rehabilitación pueden ser pasivas o activas. Y las técnicas compensatorias, cuidado, porque en muchas ocasiones nos encontramos pacientes con informes en los que se indica paciente en tratamiento de disfagia. Y el tratamiento consiste en el uso de espesante. Eso no es un tratamiento rehabilitador, eso es un tratamiento compensador. Es una herramienta que utilizamos en el día a día constantemente con las personas con disfagia, pero la adaptación de consistencias, la adaptación de alimentos permite a la persona mantener la vía oral con ciertas adaptaciones o iniciar la vía oral con ciertas adaptaciones de cara a poder alimentarse totalmente por vía oral, pero nos podemos estancar eternamente en ese uso de espesante si no hay un tratamiento rehabilitador de fondo. Entonces, cada vez contamos con más tipos de espesante que mejoran la palatabilidad, que mejoran, digamos, un poco el gusto en los líquidos, porque bueno, pues uno de los grandes hándicaps del espesante es, digamos, la pérdida de la frescura en los líquidos, la pérdida del placer en la boca a la hora de tomar líquidos. Y no tenemos que olvidar que cada vez existen también más productos para facilitar la introducción de técnicas de incremento sensorial y también tratar de, digamos, mejorar la humectación de mucosas, mejorar la calidad de vida en cuanto al placer por saborear. Y por otro lado, dentro de las técnicas compensatorias tenemos, digamos, una serie de pautas que deben ir acompañando al paciente a lo largo de su tratamiento relacionadas con la postura en la que debe alimentarse, relacionadas con el tamaño de los bocados, el tamaño de la cuchara, los volúmenes, que eso ha de valorarse, tampoco es estándar para todo el mundo. Después de una valoración no solamente obtenemos objetivos y planteamos un tratamiento, sino que en función de esa valoración y de las necesidades específicas, insisto, de esa persona, se plantean estas pautas que estamos indicando. Y, por supuesto, la higiene oral, que está íntimamente relacionada con el riesgo de aspiración y riesgo de generar neumonías por aspiración y patología respiratoria asociada. Y junto con estas técnicas compensatorias tenemos que ir introduciendo las técnicas de rehabilitación tanto pasivas como activas, siempre con la idea de tender
a las técnicas activas. Dependiendo de la capacidad de colaboración del paciente, de sus posibilidades de participación y de la gravedad de la patología de base y de la disfagia, probablemente iremos empezando con técnicas pasivas, pero en cuanto a nuestro paciente, o si del primer momento puede, tenemos que ir introduciendo técnicas activas para acercarnos a la funcionalidad, ¿vale? Uno de los grandes errores que se sigue cometiendo a veces en logopedia es pensar que podemos recuperar la devolución de una persona sin la introducción de alimento, ¿vale? Eso es un gran error. Si queremos ejercer un cambio, si queremos trabajar pensando en los principios de neuroplasticidad y digamos, buscando la mejor manera de influir sobre esa mecánica deglutoria, tenemos, por supuesto, que apoyarnos en el alimento y, bueno, pues adaptarlo de las distintas maneras que sean necesarias, pero siempre buscando eso, esa funcionalidad, ¿vale? Siempre tratando de buscar que la persona mastique, trague, saboree, ¿vale? Que experimente todo aquello que envuelve y que está relacionado con el alimento. Entonces, con la combinación de estas técnicas iremos buscando el objetivo final, que es la recuperación de la deglución. A nivel activo, cada vez contamos con más herramientas, con más, bueno, pues un poquito más de innovación y bueno, también es verdad que hay algunas técnicas que inicialmente surgieron como pasivas, como es la electroestimulación, que bueno, pues poco a poco a través de la evidencia científica y de la mejora tecnológica nos permiten aplicarla junto con la aplicación de técnicas activas y, digamos, aplicarlo mientras la persona está comiendo, mientras la persona está desarrollando la función, que es lo más eficaz y lo más útil, digamos, en este tratamiento de la disfagia. ¿Todo ello con qué? Pues con el objetivo, como ya ha comentado Patricia, de mejorar, de influir positivamente sobre la calidad de vida de la persona. No solamente pensando en la influencia de la disfagia desde el punto de vista nutritivo, que por supuesto que lo tiene, sino también pensando en la influencia de la disfagia en todo ese ámbito social, todo ese ámbito psicológico que bueno, pues, todos conocemos y que sabemos que tiene una repercusión muy negativa cuando nos encontramos ante una dificultad deglutoria. Y hasta ahí nuestra ponencia. Muchas gracias por escucharnos. Sentimos si nos hemos prolongado un poquillo, pero bueno, insisto, si surge cualquier duda, alguien quiere que profundicemos en algo, esos son nuestros correos y bueno, pues que podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. Pues muchas gracias, Paula, por tu brevedad. Bueno, más o menos había gustado a los tiempos. Vamos a ir entonces con la segunda exposición, con la segunda ponencia. Espere, Modesto, me gustaría contestar una pregunta que hay en el chat. Vale, de acuerdo. Es que si es solamente una pregunta... Es que sí, simplemente bueno, que nos han preguntado hipo al deglutir, que si sería un síntoma, me imagino. Sí, puede ser síntoma de una dificultad deglutoria, porque sí que hay relación entre el décimo par craneal y el nervio frénico a la hora de deglutir, así que sí, yo consultaría a un profesional. Y además podría estar relacionado con algún aspecto de coordinación, respiración, deglución también. O sea que sí, eso es. Pues muchas gracias a las dos. De todas formas, si alguien no ha apuntado vuestro correo, seguramente que desde la organización de Desgenes os lo hacen llegar, se lo hacen llegar para que os hagan cualquier tipo de pregunta. Bueno, nuestra segunda ponente es Sara Enat Bernat, es diplomada en logopedia por la Universidad de Murcia, máster y técnico superior en dirección de recursos humanos por la Universidad San Pablo CEU, máster con diploma de especialización en terapia miofuncional del Hospital San Pau de Barcelona también, y máster especializada en posturología clínica y ACES Valencia. Así que le doy la palabra con el título de su ponencia, necesidad de intervención a través de la motricidad orofacial, a Sara Ena Bernat. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización... ¿Se escucha bien? Sí, buenas tardes, Sara. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización de este congreso la celebración una vez más, pese a todas las complicaciones de estos últimos años. Agradecer también la invitación, es un auténtico placer contribuir con un pequeño granito de arena a la divulgación de la motricidad orofacial y acompañada de estos grandes profesionales que están en esta mesa y han ido ocupando las anteriores. Bueno, he venido aquí para hablar de motricidad orofacial. Estoy convencida de que muchos ya conocéis lo que es la motricidad orofacial, incluso puede ser que seáis beneficiarios de ella,
pero puede ser que muchos todavía no la conozcáis y esto sea una lanzadera para que podáis aplicar otras intervenciones beneficiarias para los pacientes. Bueno, en esta ponencia vamos a abarcar 2 temas. Se me ha pedido abarcar 2 temas diferentes. Voy a intentar ser clara, rápida y directa para que nos dé tiempo. Modesto, por favor, si ves que me voy prolongando, por favor avísame, intentaré ser rápida. Vamos a hablar de motricidad orofacial y aprovecharemos para hablar de un trabajo en el caso de DIRCA1A que atendemos en consulta. Bien, vamos a empezar hablando de motricidad orofacial. ¿Qué es? Pues la motricidad orofacial es una especialidad dentro del ámbito de la logopedia que se encarga de prevenir, evaluar e intervenir aquellas funciones del sistema estomatognático, como es el caso de la succión, respiración, deglución, fonación, masticación. Además, bueno, también nos encargamos de mantener e intervenir sobre la musculatura orofacial, previniendo pues, otras alteraciones en las funciones que hemos mencionado anteriormente y rehabilitándolas. Bueno, hablamos del sistema estomatognático, pero realmente, ¿qué es el sistema estomatognático? Esta palabra que nosotros usamos mucho y en la calle no se suele escuchar. Pues bien, el sistema estomatognático es una unidad nerviosa, anatómica y fisiológica que se encuentra y debe encontrarse integrada y coordinada. Consideramos que es una unidad funcional en la que intervienen estructuras, paquete neuromuscular y sistema nervioso. Vale. Además, el sistema estomatognático se encuentra relacionado con otros sistemas, como puede ser el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el nervioso, el circulatorio y también el endocrino. Pero bueno, si tenemos que ubicarlo en el cuerpo, ¿dónde lo ubicamos? Lo ubicamos principalmente de cabeza y cuello. Va a depender de cada autor en la limitación exacta. Vamos a hacer caso a Rocabado, vamos a utilizar de sus referencias que lo limita entre el reborde supraorbitario y la cintura escapular. Por eso consideramos cabeza y cuello como una unidad indivisible por las múltiples relaciones que éstas tienen. Vale, hablemos ya más de las funciones en concreto. Hemos dicho que encontramos la respiración, la succión, la masticación, deglución y la fonación. Estas funciones son funciones vitales para el ser humano y para ello es necesario que se encuentren en un equilibrio, un proceso de autorregulación neuromuscular y funcional. Eso se hace a través de la ley de preservación de estructuras y la ley de eficiencia funcional con un mínimo gasto energético. El cuerpo, pues lo que decimos siempre, es inteligente y busca siempre pues, mantenerse bien gastando lo mínimo posible. ¿Qué pasa cuando este equilibrio y este proceso de autorregulación no se cumple? Que aparecen lo que llamamos las disfunciones del sistema estomatognático, los problemas. ¿Podemos intervenir antes de que haya disfunciones o alteraciones? Por supuesto. Debemos fomentar la intervención y la valoración previa antes de que ocurran más cositas. Podemos llegar a anticiparnos a ciertas patologías. Creo que tenemos una labor fundamental de divulgación que no solo tratamos, sino que podemos ayudar a la prevención de esas alteraciones. Además, bueno, hablamos siempre en equilibrio, ¿vale? Tenemos para hablar de disfunciones, para que entendáis un poquito, a mí me gusta hacer un símil, que son las famosas piezas de construcción que todos tenemos en casa, de los niños pequeños, esas cuadraditas con 4 pinchitos, por ejemplo. Hablamos de equilibrio ideal y de equilibrio fisiológico, ¿de acuerdo? Con el cuerpo. El equilibrio ideal es que cuando cada una de las piezas se van incorporando una encima de otra, todo casa está perfecto, no hay un desequilibrio, no se mueve, no se tiende a caer. En cambio, en el equilibrio fisiológico, la primera pieza es la base, la siguiente pieza se coloca arriba, pero se coloca un poquito más torcida. Estamos provocando un pequeño desequilibrio, que será una pequeña alteración, pero el cuerpo, como hemos dicho, es inteligente y busca sobrevivir y busca arreglar esa descompensación que ha habido colocando una compensación. Colocaríamos la otra ficha un poquito más hacia la izquierda para evitar que nos cayéramos y así iríamos haciendo una torre. ¿Qué pasa? Cuando esa torre alcanza una altitud es inestable, se cae. Es cuando decimos que el sistema claudica y empiezan a aparecer disfunciones reales y patologías reales. Hay muchas disfunciones, pero bueno, vamos a poner algunos ejemplos, los más llamativos que podemos encontrar o los que os pueden sonar un poquito más. Encontramos la disfagia orofaríngea, que no vamos a hablar de ella porque las compañeras Patricia y Paula han hablado estupendamente, pues ya lo dejamos como mencionado.
vamos a hablar de las alteraciones en la alimentación. Este tema es muy amplio y debemos contar con un equipo muy amplio de profesionales, puesto que pueden ser que vengan por tema funcional, por tema estructural, o bien porque vengan por una base sensorial, por restricción de alimento, conducta alimentaria. Por eso es tan importante rodearnos de un equipo profesional en que valoremos todas las opciones y hagamos una intervención adecuada. La función puede venir alterada por esas alteraciones en la alimentación, pero también es verdad que la función puede alterar esas funciones de base y de estructura. Hablamos también de deglución disfuncional. Cuando hablamos de deglución disfuncional, podemos hablar de deglución atípica o deglución adaptada. Esto diríamos que es antes el huevo o la gallina. Que alteró antes la estructura, la función alteró la estructura o la estructura alteró la función. ¿Qué es la deglución disfuncional? Es una alteración a la hora de deglutir sin alteración de la eficacia y seguridad. No es disfagia orofaringea para nada, hay seguridad siempre, sino que la lengua se posiciona baja y se coloca anteriorizada, por lo cual a la hora de deglutir nos hace la función correcta y eso puede alterar la estructura. Hay ocasiones que la estructura ya viene alterada por crecimiento craneofacial, alterado, y la lengua al final lo que busca es adaptarse a la estructura que tiene para realizar el acto de la deglución. Le damos mucha importancia a la deglución atípica o la deglución adaptada, cada día es más conocida. ¿Por qué? Porque simplemente pensamos anteriormente que se trataba de una disfunción que creaba una maloclusión, pero no. Una deglución disfuncional, una lengua en posición baja y anteriorizada, va a cambiar la postura corporal, va a alterar el crecimiento craneofacial. En deglutorios disfuncionales, deglutorios atípicos o adaptados, encontramos alteraciones en la C2, C3, una cabeza más anteriorizada, una alteración en la posición de los hombros, vemos una anteroversión de los hombros, problemas a nivel dorsal, problemas de acortamiento isquiotibial, problemas a nivel podal. Es muy importante que realicemos las funciones correctamente porque boca, siempre decimos que es un elemento que es fácilmente disruptible, pero también es muy disruptor. ¿Vale? Entonces, es muy importante el trabajo en boca y de esta deglución que sea correcta. Relacionado está la respiración oral junto con la deglución disfuncional. Esta es la que más conocemos, es aquel paciente que respira por la boca. Bueno, siempre hemos dicho respira por la boca y no hay ninguna otra alteración. Pues sí, a la hora de respirar por la boca, la lengua también se coloca en una posición baja, provocando compensaciones musculares. Hay musculatura que trabaja más, hay musculatura que trabaja menos. Y además nos olvidamos de la función tan importante que tiene la nariz de filtrado, no solo de la temperatura, sino también de las bacterias. Se convierte la boca en un cado de bacterias y nos puede dar también muchos problemas periodontales. No solo eso, sino que al haber una alteración de la función, la musculatura también se ve alterada y también se verá alterado el crecimiento craneofacial. Y volveremos a ver las alteraciones a nivel postural que encontramos en la deglución disfuncional. Además, cada vez hay más estudios que estamos relacionando la respiración oral con el bajo rendimiento académico de los pacientes. Un ejemplo muy sencillo es cuando estamos resfriados, tenemos alergia, ¿cómo os levantáis la mañana siguiente? Nos levantamos cansados, nos levantamos torpes, nos levantamos con unas capacidades cognitivas disminuidas. Las funciones ejecutivas, la atención, la concentración no están al 100%. No hemos hecho un buen intercambio gaseoso. Por eso es tan importante rehabilitar la respiración oral y la deglución disfuncional en cualquier paciente. También encontramos SAOS, síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tener que hacer una aclaración. Tenemos apnea de tipo central y de tipo periférica. En tipo central, ahí no tenemos que meternos, no podemos rehabilitar, pero sí a nivel periférico. Si alguien observa que un familiar o él mismo tiene apnea o tiene esas paradas respiratorias que se producen durante el sueño, la primera recomendación es que se acuda a un otorrino especializado que valore dónde está el colapso y en función de dónde esté el colapso, quizás un logopeda especialista en motricidad orofacial pueda ponerle solución. Vamos al área de masticación. Para mí es una de las funciones más importantes, una de las más importantes, no la más importante, que tenemos, porque lo va a regular todo. No solo por las relaciones que hay anatómicas, sino también por la relación que tiene con el sistema tónico postural. Una correcta masticación va a determinar la posición de las estructuras y por lo tanto la posición del cuerpo. Además, va a ayudar una correcta masticación al proceso de deglución. Veremos también
alteraciones en la movilidad, tono o fuerza muscular. No todo tiene por qué tener etiquetas, simplemente podemos regular esa falta de movilidad o movilidad inadecuada, ese tono o esa fuerza muscular. Este es un ejemplo claro de los casos, por ejemplo, quirúrgicos. Por ejemplo, una fisura labiopalatina. Muchas veces nos olvidamos que el proceso quirúrgico existe, pero antes del proceso quirúrgico debemos hacer una modificación muscular, un acompañamiento previo, pero también posterior, o una cirugía ortognática. Si tenemos esa estructura y la aumentamos o la disminuimos, el músculo al final abarca lo que abarca la estructura, ¿de acuerdo? Para que la función sea correcta. Si disminuimos o aumentamos el tamaño de la estructura, la musculatura también la debemos adaptar. Estamos viendo que cuando hacemos un trabajo prequirúrgico, el trabajo postquirúrgico es menor y la evolución del paciente es mucho más positiva. Y bueno, tenemos otras muchas más alteraciones que existen, pero al final el motricidad orofacial hay que valorar y en función de eso nos vamos a adaptar, independientemente de la etiqueta que tengamos. ¿Cuándo intervenir? Pues bien, esta es la famosa pregunta que nos hacéis siempre. Cualquier momento, siempre y cuando sea necesario, es bueno intervenir, desde un recién nacido hasta a un paciente a lo largo de su vida. Hay diferentes etapas, desde un niño recién nacido, cuando empieza a lactar, se puede asesorar a la familia para lactar, pero también en un niño prematuro se puede hacer esa estimulación de las funciones en el mismo momento, en el mismo hospital, y es muy positivo, se ven muchos avances. También existen momentos terapéuticos, que hablamos muy poco de eso, ¿no? Pero hay momentos terapéuticos y tiempos terapéuticos concretos. También hay veces que el paciente también, pues sobre todo cuando hay mayor edad, pues hay veces que se puede intervenir con él y hay veces que debemos respetar si no es un tiempo terapéutico para él, porque al final el objetivo es rehabilitar al paciente. Y también tenemos opciones de acompañamiento, sobre todo en esas enfermedades neurodegenerativas en las que intentamos preservar esa calidad de vida en el paciente y hacer lo más sencillo posible pues todo, ¿no? Y en esas enfermedades bueno, en esas alteraciones que son crónicas, no podemos hacer una intervención concreta, sino ese momento de acompañamiento de cada una de las etapas de la vida y momentos concretos de intervención. Modo de intervenir, ¿es igual para todos? No, no puede ser igual para todos. No hay un recetario. No hay un recetario. Sara, dime cómo se interviene una alteración de la masticación. Bueno, hay unas claves, pero no hay un recetario. ¿Por qué? Porque cada paciente es único. Compartan un gen, no lo compartan unas más alteraciones. Cada paciente es único y tiene sus propias circunstancias. Por lo tanto, cada paciente tendrá sus propios objetivos específicos, sus objetivos generales que queramos conseguir y sus objetivos de intervención diarios. Porque cada paciente que viene a consulta tiene sus circunstancias también diarias. Un cambio de medicación, dolores, una crisis, va a alterar el trabajo que podamos llegar a hacer. Por lo tanto, cada trabajo es específico. Así como las técnicas, debemos adaptar, la gran variedad de técnicas que tenemos la debemos adaptar a cada paciente y cada tiempo de intervención, la duración, la intensidad y el momento de que lo haremos. Por lo tanto, hablamos de un tratamiento personalizado siempre en motricidad orofacial, evaluando en cada caso al paciente de forma individual. ¿Qué técnicas tenemos? Tenemos pues muchas técnicas. Tenemos técnicas activas, técnicas pasivas y bueno, pues la combinación de las activas y las pasivas, las mixtas y combinadas. Tenemos diferentes ambientes, diferentes territorios. Las activas, pues es la circunstancia ideal de intervención, ¿no? En las técnicas activas las podemos realizar cuando el paciente pues tiene colaboración y puede colaborar con nosotros, puede realizar la función. O podemos hacerle, como le digo yo muchas veces a los pacientes, un entrenamiento personal, donde le vamos a decir cuántos movimientos tiene que hacer, qué movimientos, cuántas veces, cuántas repeticiones y cuántas series, en función de su fatiga muscular o lo que queramos relajar. Ese es el ambiente ideal. Pero no siempre vamos a encontrar ese ambiente ideal y necesitamos también técnicas pasivas. Son aquellas en que el terapeuta tiene las herramientas para realizar esa intervención y el paciente no necesita colaboración. Tenemos técnicas manuales, las que conocemos, pues técnica manual, masajes, ya sea de estimulación o de relajación, y tenemos también herramientas, como puede ser, aquí tenemos algunos ejemplos, pues en la pantalla oral para trabajar el auricular de los labios, el sellado labial, gomas tubulares para la masticación, vendajes, estimulador, vibración, los superboloides para trabajar masticación o equilibrio muscular, que es muy importante en motricidad orofacial mantener un buen equilibrio muscular para prevenir y para tratar.
electroestimuladores, por ejemplo, puede ser el VitaStim, lo mismo los Chewib, los Gravers, para estimular y trabajar esa masticación. ¿Hay una herramienta concreta para cada caso? No, en absoluto. Va a depender del paciente y cada momento. Lo importante es tenerlas todas y poder elegir qué usar en cada uno de ellos. Y bueno, creo que vamos bien de tiempo. Vamos a hablar ahora, ¿de esto vamos bien? Vale, pues vamos a hablar ya del caso concreto de BIRCA 1A. Agradecer a la familia, agradecer a... Sara. Sí, dime. Mira, siendo muy generoso, te quedan solamente 3 minutos, 3-4 minutos, no más, ¿eh? 3 y medio. Bueno, 3 y medio. Venga, vamos a intentarlo. Venga. Vamos a hablar, que eran 2 cosas diferentes que me pidieron. Bueno, pues hablemos de un caso de BIRCA 1A. Se me ha pedido también que hable de ese trabajo que realizamos en consulta, un caso de BIRCA 1A. Vamos a ir lo más rápido posible. Agradecer a la familia la colaboración y sobre todo a la estrella de esto que es Irene, que es la paciente, que es muy colaboradora, es la que tiene el mérito de todo esto. Bueno, a pesar de que el síndrome de BIRCA 1A tiene muchas alteraciones, vamos a centrarnos en las orofaciales. Encontramos microcefalia, encontramos un complejo nasomaxilar adelantado y descendido respecto al cóndilo mandibular, una protrusión maxilar y una retrusión mandibular con una rotación hacia posterior de esa ATM. Y sobre todo encontramos un acortamiento muscular de la cadena anterior, que es lo que más problemas nos va a dar a la hora de rehabilitar y lo que más nos va a destabilizar a la paciente. El caso concreto de Irene. ¿Qué encontramos en Irene? Irene llegó a consulta por un caso de masticación. Le resultaba muy complicado realizar las comidas y quería que le echáramos una mano. ¿Pero qué encontramos en ella? Encontramos una marcha anómala que llamó especialmente la atención, una microcefalia, una alteración de crecimiento craneofacial. Incluso ya sabéis que nos dividimos en 2, los maxilares, cada maxilar lleva un crecimiento diferente, ambos maxilares. Una micrognatia, que es al final una retrusión, un crecimiento mandibular menor a nivel proporcional con el maxilar. Por lo tanto, una restricción también de la movilidad lingual, con esos movimientos laterales y de ascenso. Dificultades masticatorias. Hacía picado, resultaba una masticación pues, poco efectiva, sin fuerza, sin coordinación y un tono general elevado con un mayor acortamiento del lado derecho, lo que al final nos daba más dificultades en su lado derecho y por lo tanto, que nos olvidamos siempre del compensatorio, dificultades mayores en el lado derecho y el lado izquierdo que la compensaba también tiene sus alteraciones. Aplicación de la motricidad facial. Como suele pasar en enfermedades raras o enfermedades poco conocidas, no hay bibliografía. Entonces, pues bueno, gracias a los padres contamos y a compañeros como son Pedro y Jesús, son grandes osteópatas que nos han facilitado mucho y el trabajo y gracias a ello hemos conseguido gran mejoría, diría que gran parte de la mejoría es debido a ellos. Planteamos, en función de lo que veíamos de trabajo en boca, cuando trabajaba boca veía que Irene cambiaba la marcha, se movía mucho mejor, incluso su estado de alerta cambiaba. Planteamos la siguiente hipótesis de trabajar boca junto con ellos y coordinarnos profesionalmente. Y no solo la coordinación, sino una sinergia profesional, el ayudarnos con nuestros tratamientos día a día al tratamiento del otro. ¿Cómo decidimos intervenir en motricidad facial? Nuestro objetivo, mi objetivo como logopeda, especialista en miofuncional, era la búsqueda continua del equilibrio. Es equilibrar a Irene y conseguir que sus funciones en su día a día sean lo menos costosas y tengan la mejor calidad de vida. Siempre equilibrar y cuando consigamos ese equilibrio, mejorar las funciones del sistema estomatológico como la masticación y la deglución. ¿Qué voy a trabajar? El trabajo se basa en trabajo de ATM, dinámica mandibular y masticatoria, así como trabajo de lengua. A medida que vamos necesitando, el compañero Jesús nos trabaja todo el tema del acortamiento, trabajamos solo de boca, ATM y vamos facilitándonos uno al otro el equilibrio de ese sistema tónico postural. ¿Por qué decidimos trabajar así? Porque consideramos el sistema masticador, como hemos dicho, un sistema muy fácilmente alterable, pero también muy alterador. Y por sus relaciones con el sistema tónico-postural y la musculatura al final del nervio trigémino y las vinculaciones que tiene con el sistema tónico-postural. ¿Qué sabemos? Que une cadenas musculares anteriores con las posteriores, que la mandíbula y la lengua tiene relación con las cadenas musculares anteriores, justo las que Irene tiene alteradas, y que el maxilar superior se relaciona con las cadenas posteriores por medio del cráneo. El trabajo siempre ha sido un trabajo regulador. Sabemos que con Irene no vamos a conseguir un máximo ya, pero jugamos a equilibrar y dentro de ese equilibrio conseguir una mejora de sus funciones. Es verdad que dentro de todos los síntomas, de todas las alteraciones,
En su caso hay muchas variables que nos pueden influenciar y que pueden desequilibrarnos, como puede ser un cambio hormonal, problemas podales, problemas a nivel de salud periodontal. Entonces, esas cositas las tenemos que tener en cuenta que nos puede cambiar el tipo de intervención. Por ejemplo, una caries produce un dolor a nivel oral y, por lo tanto, un cambio en el sistema tónico-postural al momento de ese tono muscular y, por lo tanto, un mayor acortamiento y volveríamos al final a la pesca que se muerde la cola. Por lo tanto, recomendamos siempre a la familia una buena higiene oral, que insistimos en cualquier paciente y en cualquier persona que buena higiene oral. Ahí está el foco de todas las enfermedades periodontales y todas las enfermedades respiratorias. Un buen estado podal, porque pie puede afectar a boca, estamos terminando ya. Pie puede afectar a boca, pero boca también puede afectar al pie. A Irene lo que le ocurre muchas veces es que se le encarna la uña del dedo gordo del pie y produce un proceso infeccioso. Cuando produce ese encarnamiento, Irene empieza a hacer un cambio en el apoyo podal, lo cual empieza a hacer compensaciones de abajo hacia arriba, una compensación de pierna, una compensación de cadera y, por lo tanto, una compensación de boca. Aumenta también el tono muscular. Hay que eliminar esas compensaciones de espinas irritativas, aquel dolor que nos está impidiendo, problemas digestivos, adecuación de texturas y de la dureza durante la alimentación, cuando podemos masticar más duro, masticamos más duro, pero si no más suave, y sobre todo una continua dinámica masticatoria. Sara. Ya. Y bueno, y con todo esto que hemos hablado, y metiendo una pequeña cuña con la logopedia, os planteo esas 3 preguntas. ¿Te has visto reflejado con alguna de las necesidades de intervención que anteriormente hemos mencionado? ¿Crees que es importante la motricidad orofacial en el tratamiento de los pacientes? ¿Y consideras que el papel del logopeda especialista en motricidad orofacial y también el del neurologopeda, que se pasa muy desapercibido, es necesario que se incorpore y se normalice en el ámbito hospitalario, tanto público como privado? Pues lanzo 3 preguntas para que reflexionemos y divulguemos, porque juntos siempre es mucho mejor. Así que nada, espero que vayamos un poquito más en tiempo. Muchas gracias a todos por escuchar, espero que haya quedado claro. Yo os dejo el email y el Instagram para que podáis comunicaros conmigo cualquier duda, sugerencia, lo que queráis. Así Sara, que muchas gracias. Sara, muchas gracias. Estamos siendo muy generosos con el tiempo. Es que teníamos 2 ponencias y era muy complicado. Sí, es interesantísimo. Además, fíjate, te estoy escuchando. Yo tengo un padre con un niño con síndrome de Apert, bueno, con un joven con síndrome de Apert. Todo esto que tú estás describiendo lo he estado viviendo yo, así que lo hemos estado viviendo en nuestra familia. Así que gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, que te lo haga por correo electrónico, y si no se puede con él, la organización se lo dará. Bien. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. La tercera exposición es, concretamente, bueno, quien nos la va a dar es la profesora Claudia Marimón Rigolet, que es profesora en Educación Especial, Centro de Rehabilitación Neurológica, yo creo que se pronuncia Amansay o Amancay, no lo sé, y Universidad de Desarrollo, especialista en comunicación aumentativa y alternativa. Nos va a hablar sobre experiencia en alfabetización de niños con complejas necesidades de comunicación. Así que, hola, buenas. ¿Está Claudia por ahí? Sí, ¿no? Sí, sí. Vale, gracias. Sí, ahí estoy. Muchas gracias. Claudia, tienes 20 minutos, pero no puedes pasarte los 20 minutos, por favor. Perfecto. Venga, vamos tarde ya, ¿eh? Perfecto, agradezco la invitación. Yo lo que vengo principalmente es a compartir una experiencia que se inició durante el primer periodo de confinamiento con un grupo de niños de distintos países de habla hispana, cuando el año 2020 todos tuvimos que quedarnos en casa, ¿verdad? Y surgió ahí nuestra inquietud. Yo trabajo hace muchos años con niños con trastornos de la comunicación y entonces partimos con esta de alfabetización con este grupo de niños y niñas con síndrome de Angelman. Cuando comenzamos estaban entre los 4 y los 10 años, todos ellos con complejas necesidades de comunicación, pero sí eran comunicadores simbólico emergente y contexto dependiente, es decir, son aquellos niños que están iniciándose en algún sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Todos ellos usaban comunicación multimodal a través de gestos, señas,
utilizaban algunas vocalizaciones y también algunos sistemas de comunicación de alta tecnología, como son los que se mencionan ahí, el Proloco2Go, TED-Snap y SimPod, que les permite tener alguna forma alternativa de comunicación complementaria a todas las otras multimodalidades. Todos eran también lectores emergentes, niños que estaban iniciándose en la estimulación de la lectura y adquiriendo muchas experiencias en lectura de todos los países que están ahí representados. También tuvimos la oportunidad de contar como invitados en algunas sesiones niños provenientes de España, que probablemente son los que motivaron a esta invitación mía a participar acá. Los objetivos que tuvo este proyecto o esta actividad inicialmente fue que los niños pudieran mantener contacto social con sus pares a través de actividades motivadoras, entretenidas en este periodo en que debían permanecer en sus casas. En la mayoría de las ciudades o de los países coincidimos por largos periodos de confinamiento, donde no había actividades fuera de casa, pero aprovechar además esas oportunidades para desarrollar las competencias comunicativas en ellos, que estaban ya en desarrollo o iniciándose, y obviamente la alfabetización emergente, que es un paso importante para pensar a futuro en una alfabetización convencional. La propuesta básicamente que surgió a raíz de la motivación de padres de los niños que participaron inicialmente en el proyecto, producto de que este tipo de actividades online y de alfabetización eran muy frecuentes en habla inglesa, donde los niños tenían muchas opciones de participar, aun cuando estuvieran en casa, en actividades de este tipo. Y ahí surge esta idea de trabajar en lo que es la instrucción integral de alfabetización emergente, que es una práctica basada en la evidencia, que se está desarrollando fuertemente en países como Estados Unidos y Canadá, y empezando a tomar fuerza en países de Latinoamérica y España, basándonos principalmente en varios autores que han sido los que han desarrollado la investigación, por una parte como Karen Erickson y David Copenhaver, y algunos otros profesionales como Jane Farrell, Eric Sheldon y Kate Hayden, que son quienes de alguna forma han ido poniendo en práctica muchas de estas estrategias. Y obviamente la evidencia que nos fueron dando a nosotros, nuestros propios usuarios de estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, en el proyecto de instrucción integral para la alfabetización emergente. En base a la evidencia, ¿qué es lo que se sabe hoy en día a partir de todas estas investigaciones y en forma bien general? Es que los estudiantes con complejas necesidades de comunicación, independiente del diagnóstico que los conduzca a estas dificultades de comunicación, son niños que se benefician del mismo tipo de actividades de alfabetización que un niño que sigue un desarrollo típico y que probablemente pueden requerir más tiempo y oportunidad. Hace unos años atrás pensábamos que por las dificultades que los niños podían tener con el desarrollo del lenguaje y otros trastornos motores, etcétera, debían tener estrategias diferentes para aprender a leer. Lo que hoy en día se ha comprobado es que todos los niños aprenden a leer con las mejores estrategias que se puedan implementar para ellos, que son aquellas más efectivas, ¿verdad? Y por otra parte, cuando aplicamos esas estrategias. Por lo tanto, como dentro de la educación especial, tenemos que dejar de pensar que los niños, por sus dificultades o por sus diagnósticos, requieran un método diferente. Y tenemos obviamente que centrarnos en aplicar aquellas estrategias que son las mejores para enseñar a leer o a aprender a leer y a escribir. Esta evidencia se ha obtenido de mucha investigación, de muchas experiencias que nos han permitido basarnos en la educación especial, en la alfabetización, en ciertos paradigmas novedosos para mí, en el sentido de que la alfabetización se aprende mediante la interacción y la exposición a todos los aspectos del lenguaje. Yo no puedo esperar que un niño aprenda a leer y a escribir si no lo expongo a esas oportunidades y a esas actividades.
La alfabetización es un proceso que comienza al nacer. No hay requisitos previos. Todos nosotros aprendimos a leer. Incluso hay investigaciones que hablan de la adquisición de este tipo de habilidades o conductas previas de alfabetización emergente desde antes de nacer, cuando los niños son capaces de discriminar en el vientre materno, cuando la mamá habla, a la diferencia que perciben cuando la mamá lee un texto. Y por lo tanto no tenemos un requisito para empezar a ser estimulados en lo que es la alfabetización emergente. No puedo esperar yo que un niño tenga lenguaje para empezar a leerle un texto, un libro, un cuento. No tengo que esperar que el niño pueda expresarse, sino que debo hacerlo siempre de manera que vaya él construyendo sus aprendizajes, o las bases para su aprendizaje de lectura más convencional. Todos los niños pueden aprender a leer y a utilizar la letra impresa de manera significativa. No todos vamos a llegar al mismo nivel de habilidad lectora, y eso nos pasa a todos. Hay personas aquí en este grupo seguro que son grandes lectores con mucha habilidad, pero no necesariamente todos tenemos el mismo nivel. Pero sí, todos los niños pueden aprender a usar mejor y en forma más significativa la lectura y la escritura. Entonces es ahí donde partimos en este enfoque de instrucción integral de alfabetización emergente, con actividades integradas de comunicación y alfabetización. Por otra parte, pensando siempre en usarlo dentro de contextos significativos, es decir, que tuvieran un vínculo con el niño, atractivos para él. Cuando yo hablo de niños, muchas veces todos se imaginan niños pequeñitos, pero muchas veces nuestros usuarios de comunicación aumentativa son personas de cualquier edad que son lectores y comunicadores emergentes. Y la otra punto importante era la posibilidad y la oportunidad de explorar herramientas, materiales y experiencias de lectura y escritura. La instrucción de alfabetización integral emergente, diseñada por estos dos autores, contempla que hay 6 rutinas de actividad que deben ser parte de las rutinas idealmente diarias de una persona con complejas necesidades de comunicación que está enfrentándose a este proceso de la alfabetización emergente. Y que, como decíamos antes, por sus dificultades es probable que necesite una intervención sistemática, una intervención más constante, más enfática, por las dificultades que tiene, que hace que necesite un poquitito más de oportunidades. La primera de ellas es el acceso a un sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Es decir, si un niño no tiene la capacidad de comunicarse a través del habla, requiere tener la oportunidad de que pensemos que sí va a poder usarlo y asumir competencia en sus capacidades para aprender a usar un sistema. Por otra parte, este sistema tiene que proporcionarle un vocabulario robusto, lingüísticamente sólido, con el cual efectivamente pueda comunicarse. Yo no puedo darle 2 o 3 palabras, 2 o 3 pictogramas y esperar que aprenda a comunicarse. Por lo tanto, tengo que desafiarlo y darle la oportunidad de un vocabulario lingüísticamente sólido. Y luego tengo que aplicar las mejores estrategias para aprender el lenguaje, que es a través del modelado del lenguaje natural asistido, es decir, mostrarle yo a través de modelos de lenguaje, como lo adquieren todos los niños, como lo adquirimos todos nosotros, pero utilizando el apoyo asistido de su sistema de comunicación. La otra actividad importante en la cual los niños deben estar inmersos son todas las actividades de conciencia fonológica, de acceso al alfabeto, conocer las letras, vincularse con los sonidos de las letras, con las imágenes de las letras. No hay nada claro de cómo estos procesos se van desarrollando. Lo único que sabemos es que cuando un niño no está expuesto a este tipo de actividades, a las habilidades de conciencia fonológica y el alfabeto, lo único que sabemos es que no lo va a aprender. Por lo tanto,
la única certeza que tenemos como educadores es que cuando le ofrecemos esta posibilidad a los niños del acceso al alfabeto, a los sonidos del alfabeto, es la única posibilidad en que ellos empiecen a aprender. Luego hay actividades de lectura compartida, que básicamente son interacciones entre un adulto y un niño o una persona, entre dos personas que leen juntas un libro, donde lo más importante, o es tan importante la interacción que se da entre ambos como la lectura del libro. Y por otra parte son instancias donde podemos priorizar fuertemente el uso de los sistemas de comunicación con los niños. Luego, otro de los ámbitos de actividad tiene que ver con la lectura compartida, que son aquellas experiencias de escritura asistida observadas por los estudiantes, donde ellos van entendiendo de qué se trata esto de escribir. Si un niño, por ejemplo, desde pequeño ve que su mamá, su papá escribe cosas, hay aspectos del lenguaje que se van traduciendo a la escritura, va adquiriendo mucha más significación para él y entendiendo en qué consiste, cómo se hace. Los escritores emergentes, que somos todos en algún momento de nuestra vida, requerimos que se nos modele cómo se escribe. Que la escritura tiene ciertas convenciones en cuanto al lenguaje escrito, que estamos representando nuestro lenguaje oral a través de la escritura, que hay diferentes usos de la escritura. Yo puedo usar la escritura para escribir un mensaje, puedo leer algo que escribió alguien, en fin. Y obviamente de esa forma voy aumentando la motivación por la escritura. Podemos utilizar formatos predecibles, modelando la escritura a través de este proceso que se llama escritura en formatos predecibles, donde los niños van participando. Es una estrategia que se usa con todos los niños en alguna etapa del aprendizaje, donde básicamente los niños, de acuerdo a su nivel de habilidad lingüística, va pudiendo participar en una actividad teniendo éxito en su proceso de escritura. Esta actividad se realiza como en 5 etapas, por así decirlo, en 5 pasos, donde se define un formato que se basa en los intereses del niño, en actividades vinculadas con las cosas que le gustan. Luego se puede volver a leer el formato, se van trabajando en tiras de oraciones, se escriben frases y luego se publican, se comparten. Y es ahí donde un niño que tiene complejas necesidades de comunicación y probablemente un montón de otros desafíos va aprendiendo cómo funciona esto de la escritura y por qué es tan importante. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar un video cortito. Donde estábamos, por ejemplo, decidiendo el tema del cual íbamos a hacer esa actividad. Luego la siguiente etapa, donde él va volviendo a leer las estructuras que creábamos. Picaflor. Muy y va pudiendo vincular con la lectura del libro. ¿Qué otro animal hay ahí? Sara, te quedan 2 minutos. ¿Lo encontraste? Bueno, ahí sigue trabajando en su lectura, vamos reestructurando la oración y finalmente es lo que él pudo escribir para compartir hoy con ustedes. Como les decía, lo importante es que pensemos siempre que el niño no está copiando, sino que desarrollando sus propias ideas, con un desafío cognitivo significativo para él. Él tiene que hacer cosas que le interesen, donde vea que realmente hay un desafío. No lo podemos poner a copiar todo el tiempo frases escritas por otro o hacer puntitos, por ejemplo, de escritura. Y obviamente necesita estar en un contexto real y por razones reales. Luego hay actividades de escritura independiente, donde lo que hacemos es proporcionar al niño todas las letras del alfabeto de manera que pueda tener acceso a ellas a través de lo que se conoce como lápices alternativos, que viene a ser cualquier recurso que le permita a él tener acceso a las 27 letras del alfabeto. Y ahí la creatividad de los educadores y terapeutas puede variar muchísimo. Tenemos teclados, alta tecnología que se puede poner al servicio de esta necesidad. También tenemos algunos rotafolios que se confeccionan
para darle acceso a los niños que tienen poca movilidad. También podemos tener a través de la indicación visual, ya sea en alta o baja tecnología, como vemos aquí, el acceso al alfabeto, braille en el caso de aquellos niños Sara, con perdón, problemas. te queda un minuto. Perfecto. Te queda un minuto solo, Sara. Claudia. Perdón, Claudia, perdón. Bueno, podemos utilizar también los libros accesibles. Y ahí, bueno, nuestro rol como adultos en esta actividad es fomentar la comunicación en todo momento, intentar que los niños puedan participar, conectar a los niños con las actividades del libro, toman un rol muy importante, los padres apoyándolos, los niños tienen que participar, poder ser invitados a participar en la medida multimodal que puedan. Y bueno, vemos como aquí algunas recopilaciones de fotografías de estas actividades, donde la verdad es que la evaluación que se ha hecho en ese sentido ha contemplado a los niños a través de algunos instrumentos, también la evaluación que hicieron las mamás y papás que participaron y algunos profesionales invitados a participar. Ahora, ¿qué es lo que quiero concluir diciendo? Es que todo esto nos permite practicar las habilidades que le van a permitir al niño aprender y avanzar en su proceso de alfabetización, permite ofrecer oportunidades para usar los sistemas de comunicación y que puede replicarse y es una oportunidad para desarrollar el lenguaje y la comunicación que afortunadamente a partir de esta experiencia que nosotros hoy día compartimos se ha replicado en varios países, hay muchos más grupos de esto trabajando, hay grupos importantes en España que están desarrollando este tipo de actividades y en muchos países. Y yo creo que lo importante de esto, que a veces me imagino yo cuesta entenderlo, pero yo creo que los papás que hoy están aquí escuchándome tienen claro las dificultades que ellos enfrentan para valorar el potencial de sus niños con dificultades de comunicación, para que se les ofrezca realmente oportunidades significativas, bien estructuradas, basadas en la evidencia, donde ellos puedan demostrar realmente de lo que son capaces. Así que espero en todo lo rápido que fue compartir, haber podido transmitir a ustedes por lo menos las ganas de poder hacer y dar a los niños las oportunidades que se merecen. Pensar que la alfabetización y la comunicación es un derecho de todos los niños, así que como profesionales estamos, y como familias estamos obligados, por decirlo así, a garantizar este derecho. Así que apoyar a todos los papás que sé que lo están haciendo. ¿Sí? Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Ha hecho además la exposición completa y además francamente bien. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo con que la alfabetización, la educación es algo fundamental para todos los niños y también lógicamente para los niños que tienen, bueno, fundamentalmente para los niños que tienen más dificultades en el aprendizaje. De nuevo, si hay alguna pregunta, es que estamos muy mal de tiempo. Hay gente que ya está preguntando en los chats cuándo son la entrega de los premios, de los pósteres y las comunicaciones orales. Nos quedan dos ponencias todavía para terminar. Vamos con mucho retraso, pero efectivamente es el desarrollo de todos los congresos, siempre es muy difícil ajustarse a los tiempos. Así que vuelvo a insistir, Claudia, muchas gracias. Sí, no hay Disculpa problema. que te haya llamado antes Sara, porque es que como tengo aquí el listado de los ponentes, Sara era la anterior ponente. No te preocupes, tranquilo. Claudia, no hay ningún gracias. problema, entendí que era yo. Venga, así gracias. que ni un problema. Bueno, pues le damos paso a Noelia Horcajada Sánchez, que es doctora en educación, pedagoga, logopeda por la Universidad de Murcia, miembro además de un grupo de investigación de educación, diversidad y calidad de la universidad. Tiene 20 años de experiencia como directora de un centro de atención educativa. Además, participando en un gabinete psicopedagógico y logopédico, me imagino efectivamente que trabajando allí dirigiéndolo, y directora del equipo In Situ, que es un equipo de atención temprana que basa su intervención en el entorno natural del niño. Así que me parece realmente una labor fantástica y ofrece apoyo a diferentes equipos de atención temprana centrados en la familia. Así que, Claudia, buenas tardes. También te ruego a ti que por favor nos atengamos a los tiempos, y su ponencia es prácticas centradas en la familia. ¿Cómo y por qué?
Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación y sí, voy a intentar ser lo más breve posible. Bueno, y en primer lugar también me gustaría dar las gracias a Degenes y a todos los que han hecho posible este espacio para poder compartir y haberme permitido también el poder participar y el poder compartir mi experiencia con todos ustedes. Voy a hablar de prácticas centradas en la familia. Esto significa que voy a hablar de atención temprana, pero bueno, no sé cuántos de los asistentes hoy, ahora en este momento, a esta ponencia, dedican su labor a la atención temprana, pero los que dediquen su labor a la atención temprana pues serán conocedores del proceso de transformación que estamos sufriendo actualmente. Los profesionales que nos dedicamos a esta disciplina estamos sufriendo una transformación desde hace unos años en la que realmente le estamos dando a las familias el lugar y el protagonismo que verdaderamente merecen, ¿verdad? Porque ellos son los verdaderos conocedores de su hijo, por muchos conocimientos técnicos que nosotros como profesionales tengamos, los verdaderos expertos en su hijo son las propias familias. Y por eso tenemos que dar ese cambio. Además hay una gran evidencia científica ya que nos demuestra la eficacia, ¿no? A la hora de trabajar con las familias y poder darles el apoyo y los recursos necesarios para que sean ellos quienes puedan aprovechar al máximo todas las oportunidades de aprendizaje que les brinda su entorno. En ese sentido, pues cabría preguntarnos por qué un cambio de mirada, porque realmente esto conlleva un cambio de mirada realmente importante en el profesional. ¿Por qué un cambio de mirada? Pues yo lo haría, ahora mismo me gustaría que reflexionemos un poquito en qué vemos en esta imagen. Podéis pensar, no sé si queréis intercambiar a través del chat, si queréis comentar alguna de vuestras reflexiones ahora mismo con lo que estáis, ¿qué es lo primero que pensáis cuando veis esta imagen? Un niño feliz, bien. ¿Qué más? Como profesionales, ¿qué podemos ver? Problemas de movilidad. Bien. No sé si se animan a poner algo más. Actividades adaptadas. Bien. Yo creo que cada uno de nosotros puede hacer una reflexión también, dependiendo de lo que ha venido a su mente cuando yo lanzaba esa pregunta. ¿Predomina lo positivo o lo negativo cuando vemos a este niño? Y a cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero hemos visto alguna fortaleza, porque quizás, no lo sé, depende del caso, ¿no? Depende de cada uno de nosotros, pero, y depende de la experiencia que tengamos también ahora mismo en esas prácticas centradas en la familia, pero cuando vemos a un niño, a una persona con discapacidad, tendemos a ver esas limitaciones, ¿no? Tendemos a ver qué es lo que no es capaz de hacer este niño, qué es lo que no va a ser capaz de hacer. Y quizás pues sería mucho mejor que diésemos ese cambio de mirada y que tengamos una mirada más positiva, porque todos dentro de nuestras discapacidades, porque todos tenemos alguna discapacidad, ¿no? Aunque no tengamos un diagnóstico, todos nosotros como seres humanos tenemos nuestras propias discapacidades, pero todos tenemos también nuestras capacidades, y un niño, una persona con una discapacidad, pues también tiene sus propias fortalezas, y tal vez si cambiamos esa mirada y mantenemos una mirada más positiva en la que seamos capaces de ver esas fortalezas, quizás podamos conseguir una mejor y una mayor evolución en ese desarrollo de ese niño, ¿no? Con el que estamos trabajando. Ese cambio de mirada significa pasar del no puede al sí puede, significa ser capaces de ver lo que ese niño, esa familia con la que estamos trabajando, es capaz de hacer. Y si somos capaces de ver qué es lo que es capaz de hacer, somos capaces de ver esas fortalezas, le estamos brindando la oportunidad de que ese niño pase a la acción. Porque no tenemos que olvidar tampoco que cómo aprende un niño. Un niño, para aprender, necesita de intención, necesita la intención de hacer
para generar un aprendizaje, y esa intención le va a llevar a la acción, y una vez que es capaz de conseguir aquello que había planificado, puede ser llamar a su papá, llamar a su mamá, alcanzar el vive que tiene encima de la mesa y al que parece que todavía no es capaz de alcanzar porque no es muy hábil todavía poniéndose de pie, pero tiene la intención de coger ese vive y al final se pone de pie y lo alcanza, y esa intención le ha permitido actuar y le ha permitido además, cuando ha sido capaz de alcanzar ese vive, eso ha generado una emoción que le permite seguir probando y seguir poniendo en marcha eso que acaba de aprender, que es pues quizás adquirir una mayor estabilidad, ¿no? y para poder alcanzar ese vive que tenía encima de la mesa, y eso le lleva a seguir probando ese aprendizaje y a seguir intentando ponerse de pie muchas veces. No olvidemos que esa emoción, esa intención, ¿dónde va a tener lugar si no es dentro de su entorno natural, dentro de su entorno familiar, ¿verdad? Nosotros como profesionales seguramente podemos favorecer, sí, esa motivación y esa emoción, pero ¿quién va a motivar mucho más al niño que sus propios padres y su propia familia, ¿no? Además, no olvidemos que, bueno, aquí estamos trabajando en esta imagen, estamos trabajando pues el soplo, ¿no? La coordinación fonorrespiratoria, puede ser también la coordinación respiratoria, pero ¿qué motivará más al niño? ¿Trabajar ese aspecto en una sala con el profesional o trabajarlo en un entorno natural donde está compartiendo con su papá y con sus hermanos? Yo creo que la respuesta es evidente, ¿no? Por tanto, quizás es el momento de hacer ese cambio y de pasar a la acción con la familia, de brindarle a la familia el poder aprovechar al máximo todas las oportunidades de aprendizaje que le ofrece su rutina, su día a día. Pero tenemos que tener cuidado entonces, porque cuando hablamos de trabajar con las familias, no significa hacer la intervención como profesionales en el domicilio y hacer un trabajo directo y clínico con el niño, pero en el domicilio. Trabajar con las familias significa hacer competentes a las familias, significa compartir habilidades, significa compartir experiencias, permitirles su propio crecimiento personal y a nivel familiar también. Significa aprovechar todos sus recursos, ¿no? Porque, ¿qué estamos trabajando aquí? Esto son rutinas que pueden darse al cabo del día en diferentes familias. Y no sé, se me ocurriría preguntarles otra vez qué podríamos estar viendo que estamos trabajando en cada una de estas rutinas. Les dejo que comenten a través del chat esta vez también. Psicomotricidad, muy bien. Lenguaje oral, aseo, afecto, felicidad, tan importante, ¿verdad?, para el aprendizaje. Unidad, comunidad, coordinación. Cuántas cosas, ¿verdad? Y lo estamos haciendo en la propia rutina del niño, sin necesidad de llevarnos de interacción, muy bien, sin necesidad de llevarnos a esos niños a una sala de tratamiento, sino aprovechando esas oportunidades de aprendizaje que le ofrece al niño su propio entorno natural, su propio entorno. Por tanto, responsabilidad también, muy bien. Por tanto, una vez más, quizás sea el momento de pararnos a pensar y empezar con ese proceso de transformación, ese cambio de mirada y empezar a realizar ese trabajo con la familia para ayudarles y apoyarles a aprovechar al máximo cualquier oportunidad de aprendizaje que se dé en su día a día. ¿Cuáles son nuestras herramientas para hacer esto? Pues bueno, aquí podemos nombrar a Dans, que es uno de los principales referentes, ¿no?, en prácticas centradas en la familia, en atención temprana, y Dans nos habla de prácticas relacionales, de prácticas participativas y de calidad técnica. Cuando hablamos de calidad técnica, tenemos que tener claro que la calidad técnica
nos la proporciona la propia formación, nuestra disciplina. O sea, es aquello que el hecho de haber estudiado, pues en mi caso yo soy logopeda, pues el hecho de haber estudiado logopedia, esa formación me otorga una calidad técnica, ¿no? Lo mismo para los fisios, terapeutas ocupacionales. Y en esto, pues somos muy hábiles los profesionales, porque para eso nos hemos formado, ¿verdad? Para ser expertos en nuestra disciplina. Por otra parte, hablábamos de prácticas relacionales. Las prácticas relacionales son las que ayudan a la familia a confiar en el profesional y a colaborar con él. Son aquellas prácticas que, pues de alguna manera, sí permiten la confianza, el poder intercambiar información de una manera fluida, ¿no? y nos ayudan a establecer un vínculo quizás más cercano con la familia. En esas prácticas relacionales, el profesional, aunque no de atención temprana, aunque no las ha sabido, no las ha llevado a cabo de una manera muy profunda, ¿no? Para poder conseguir la implicación que hasta ahora hemos querido conseguir en la familia, pero sí que es verdad que por el hecho de trabajar con personas con discapacidad, con familias que tienen algún niño con alguna discapacidad, pues solemos poner en práctica bastante este tipo de herramientas. Por otra parte, tenemos las prácticas participativas, que son las que invitan a la familia a la acción. Y aquí es donde el profesional no es tan hábil, porque yo como profesional me han formado diciéndome que yo soy el experto y que yo tengo todos los conocimientos y yo sé cómo hay que hacer las cosas. Y eso lo que hace es que no dejemos a las familias que tomen sus propias decisiones. Y por eso es lo que quizás más les cuesta o más nos cuesta a los profesionales, ¿no? Cuando damos ese paso hacia el cambio de mirada, porque se trata de dejar de hacer nosotros para dejar hacer a las familias. Como decía antes, no olvidemos que nosotros como profesionales tenemos esa calidad técnica, que tenemos esos conocimientos técnicos, pero es la familia los que realmente conocen a sus hijos y son ellos los que realmente tienen que decidir qué es lo que quieren, qué cambio es el que quieren en su vida, ¿no? Y cómo quieren llegar a conseguir aquello que quieren conseguir en su hijo, ¿no? ¿Cómo hacemos todo esto entonces? Lo hacemos bajo la filosofía de un trabajo en equipo en el que no olvidemos que forma parte de la familia. No podemos hablar de equipo y pensar en la familia como aparte, como personas aparte de este equipo, ¿no? Sino que la familia forma parte del mismo equipo. También ellos son expertos. Por tanto, cuando hablemos de equipo, pensemos que en ese equipo está incluida la familia. Y lo vamos a hacer desde la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad significa que va a ser un único profesional el profesional de referencia de esa familia y el que se encargue de coordinar toda la información y que toda la información fluya tanto de la familia hacia el resto del equipo de profesionales como del resto de profesionales hacia la familia, pero va a ser un único profesional el que permita que esa información fluya y el que se encargue de alguna manera de gestionar toda esa información. Con esa transdisciplinariedad vamos a conseguir que haya un menor número de personas trabajando directamente con esa familia, imaginaos el estrés que puede generar muchas veces en la familia, ¿no? El que vayan pasando diferentes profesionales o el que ellos vayan pasando por diferentes profesionales y que cada uno les puede dar una información que puede ser más o menos acorde, pero que muchas veces también también tienen ciertas contradicciones y además en caso de que no haya contradicción, el estar recibiendo continuamente el mismo mensaje o mensajes similares por parte de diferentes profesionales, eso muchas veces también puede sobrecargar a una familia que no deja de verla, o sea, no le dejan ver más allá de la discapacidad, ¿no? Porque estamos los diferentes profesionales como machacando mucho en lo que el niño es capaz de hacer, en lo que puede hacer, en qué momento se encuentra, y muchas veces esas familias también necesitan ese respiro, ¿no? Por tanto, si trabajamos desde esa transdisciplinariedad,
vamos a poder conseguir un menor número de personas trabajando directamente con el niño, y eso va a permitir una mejora continua y una mejor integración de toda la información, como decía antes, porque va a ser una única persona, un único profesional el que se encargue de que esa información fluya, y por tanto ese profesional va a ser el experto también y va a controlar muy bien cuál es la información que se le ha pasado a la familia, cuál ha sido la información que se le ha pasado al resto de profesionales y cómo tiene que organizarla para que llegue de la mejor manera y de la manera más clara a ambos, ¿no? A ambos grupos. Además, ello aumenta también el número de oportunidades de aprendizaje para el niño, puesto que ese profesional es el que se va a encargar de gestionar toda esa información y de transmitirla de una forma lo más clara posible para la familia. Eso va a permitir que familia y profesional colaboren, se sienten a analizar conjuntamente cuál es la situación, en qué punto se encuentran y cómo pueden seguir evolucionando. Y a partir de ahí, aprovechar al máximo todas las oportunidades de aprendizaje que le otorga el día a día de esa familia. Y con ello, lógicamente, vamos a conseguir una mejora en las intervenciones integradas en las rutinas, en las propias rutinas del niño, sin que tengamos que darles un trabajo añadido a esas familias, de tener que pasar por diferentes profesionales, de tener que dedicar un tiempo extra para poder conseguir esos aprendizajes. ¿Cómo trabajamos realmente? ¿Cuál es el procedimiento realmente para trabajar todo esto? Entonces, pues el primer paso, los pasos que seguimos cuando trabajamos desde estas prácticas centradas en la familia, en atención temprana, el primer paso cuando llega una familia a este servicio es la acogida. En esa acogida, no olvidemos que es el primer contacto que establece la familia con el servicio de atención temprana. Y bueno, es un primer contacto que podemos aprovechar muy bien para conseguir esa conexión emocional que necesitamos para después trabajar conjuntamente, colaborativamente y con una mayor implicación por parte de todos los implicados, familia y profesional, ¿verdad? No olvidemos que estamos en atención temprana, estamos trabajando con familias que tienen un niño con discapacidad, y que esa discapacidad muchas veces siempre supone una carga emocional bastante elevada para esas familias, y tanto más cuando estamos hablando de familias con una enfermedad rara en su seno. El desconcierto que genera el diagnóstico tardío muchas veces de esa enfermedad rara, ¿no? El desconcierto que genera el no tener otras familias con las que poder desahogarse, con las que poder intercambiar información. Hay una alta carga emocional que esas familias necesitan descargar de alguna manera. Entonces, esa acogida es el primer momento en el que podemos establecer esa conexión emocional que vamos a necesitar para colaborar conjuntamente familia y profesional. Y para eso no olvidemos que es fundamental la escucha activa, una escucha en la que las familias se sientan arropadas, se sientan que no las estamos juzgando, que simplemente estamos ahí para ayudarlas, para apoyarlas, para acompañarlas en su camino. A partir de ahí, en esa acogida además vamos a detectar también, vamos a poder identificar cuál es la preocupación principal, ¿no? de esos papás. Y a partir de ahí, las siguientes sesiones, las siguientes reuniones con la familia, la vamos a dedicar a la valoración funcional. Vamos a realizar una valoración funcional de esas familias. María, Sí, te ha pasado largamente tu tiempo, ¿eh? No me diga. Sí. Sí, eran 20 minutos y llevas 22 por mi reloj. Perdón, largamente. Termino. Nos queda otra exposición y después la entrega de premios. Perdón, al decirme largamente pensaba que ya me había pasado hasta 10 minutos. Perdón, termino enseguida. Me queda nada. Venga, por favor. Pues como decía, continuamos con una valoración funcional donde identificamos las preocupaciones concretas de la familia y vamos a ver cómo participa y cómo comunica el niño, y esas preocupaciones serán las que después pasemos a objetivos funcionales, y esos objetivos funcionales nos van a servir sobre todo también para que las familias tengan muy claro cómo concretar los aprendizajes del niño y valorar si su hijo realmente está adquiriendo esos aprendizajes, y además nos van a servir
servir para devolver a las familias esa sensación de autocompetencia que muchas veces pierden cuando llega ese niño con esa discapacidad. Eso les permite, además, cuando ven que realmente están consiguiendo cositas, que están consiguiendo esos objetivos, eso les motiva a seguir probando. A partir de ahí ya vendrá esa revisión con el ajuste de objetivos y estrategias en las siguientes sesiones. Bueno, aquí tenía una diapositiva en la que de alguna manera se nos explicaba cuáles eran las características que debía seguir un objetivo funcional, que simplemente es que sea un objetivo concreto, medible, alcanzable, realista y temporizado, además, en el tiempo. Y nada, simplemente ya para finalizar, recalcar que el eje articulador de todo este proceso, digamos que es establecer ese vínculo de confianza con la familia, que se sientan escuchadas, como había dicho antes, que no las juzguemos, que lo hagamos a través del diálogo, que tengamos muy claro que apoyar a las familias no significa dirigir, no significa que nosotros les digamos a las familias qué es lo que tienen que hacer y cómo, sino que les ayudemos a ellos a decidir qué es lo que tienen que hacer y de qué manera, y eso lo vamos a hacer a través de la reflexión, siempre informando y competenciando. Dentro de todo ese proceso habrá muchas veces que las familias tomen decisiones en las que nosotros no estemos de acuerdo como profesionales porque tenemos otra perspectiva, pero no olvidemos que al final la decisión es suya y no podemos más que respetarla, porque la vida realmente es una sucesión de lecciones que deben ser vividas para ser entendidas, y nosotros como profesionales no vivimos esas lecciones que están aprendiendo las familias. Nada más, muchísimas gracias, perdón por el retraso porque no me había dado cuenta, y cualquier duda estoy a su disposición en mi correo electrónico. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, que vamos muy, muy mal de tiempo. Lo entiendo. Nos hemos pasado ya más de un cuarto de hora de la finalización de nuestra mesa. Maribel preguntaba tu contacto, así que por favor mira el chat y facilítaselo. Lo escribo, gracias. Bien, pues la última exposición está a cargo de Ana Muñoz Alonso, que es investigadora y nutricionista pediátrica desde el 2017 en el Hospital Virgen del Rocío. Desde junio del 2021, además, es asesora nutricional en alimentación metabólica en la compañía Danone Nutrición Médica Especializada. Y María José Marto Guillén es doctora en bioquímica y trabajando desde hace más de 20 años con fórmulas diseñadas para los errores congénitos del metabolismo y experiencia en actividades formativas de estas patologías. Así que os dejo con las dos también diciéndole por favor que se atengan al tiempo, ya vamos muy tarde. Su exposición va a ser una aproximación real a los errores innatos del metabolismo intermediario, abordaje dietético, nutricional y herramientas digitales. Así que con vosotros la doctora Ana Muñoz y la doctora María José Martos. Bueno, muchas gracias, Modesto. Gracias a Degenes y a Loucan, y vamos a intentar ajustarnos al tiempo, incluso vamos a intentar acabar un poquito más rápido si puede ser. Nosotros vamos a hablar de errores innatos del metabolismo intermediario, vamos a hacer una aproximación breve en cuanto a la historia, un poco la bioquímica y cuál es el tratamiento más seguro hasta la fecha. Quiero destacar antes de empezar a hablar de esto que es una enfermedad rara diagnosticada por primera vez en el siglo pasado, sobre 1934, es un grupo de enfermedades y que tiene muy buen pronóstico. Se detectan la mayor parte de ellas en la prueba del talón. Hay una cartera básica de cribado neonatal que es común a todas las comunidades autonómicas, que no están todas las enfermedades cribadas. Esto sí que es una llamada de alarma para que vosotros, que sois una asociación superpotente, seáis también conscientes. En Murcia, en la comunidad autonómica, cribáis, tenéis el screening amplio de todas las enfermedades de las que vamos a hablar aquí, pero no es igualitario el sistema en cualquier otra comunidad. Y no voy a mencionarlas, pero bueno, es una realidad. Bien. Vamos a empezar hablando de los errores innatos del metabolismo intermediario, explicando un poco qué son de una manera lo más abreviada posible. Son enfermedades que consisten en que hay una mutación genética hereditaria que afecta a la síntesis de uno o varios enzimas que intervienen en una ruta metabólica. Son enfermedades que vienen desde el nacimiento y que afectan al metabolismo, a todas las reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en la célula y que son esenciales para existir. ¿Dónde afecta? Pues a la síntesis de las proteínas, de los hidratos de carbono, que es lo mismo que los azúcares, o de los lípidos o grasas.
De manera que las enfermedades hereditarias, errores innatos del metabolismo intermediario, son enfermedades hereditarias que implican alteraciones en el metabolismo intermediario. Voy a explicar aquí brevemente, creo que ayer se habló un poquito de esto, entonces voy a ser breve. Cuando hay una mutación, no quiere decir que algo deje de funcionar, sino que no funciona exactamente al 100%. En el caso del metabolismo, tenemos una enzima que suele ser una proteína que tiene la función de convertir un producto en otro. En este caso es un aminoácido, podría ser cualquier tipo de componente que nosotros ingerimos. Cuando una enzima está mutada, lo que ocurre es que el comportamiento de esa enzima sigue siendo el mismo, pero no es tan funcionante, por tanto no transforma el componente que debería al 100%. Innato es lo mismo que congénito, y esto quiere decir, esto quiere decir que cuando dos papás van a tener un niño y son portadores, es una herencia recesiva, la cualidad o la característica, el porcentaje o la capacidad de que un niño tenga la enfermedad es el 25%. De tener la enfermedad, mientras que el otro 25%, pues digamos, el material genético que hereda de cada uno de los progenitores, puede ser que tenga el gen que funciona bien, por tanto, sería una persona sin la mutación y sin la enfermedad. Y el otro 50% serían niños que, aunque no padecieran la enfermedad, sí que tendrían exactamente la misma dotación genética que los padres, serían portadores. Y aquí esto es donde está el kit de la cuestión. Os he explicado un poco de qué iba la enfermedad, pero aquí tenemos de una manera abreviada lo que es el metabolismo. El metabolismo es un proceso muy complejo e incluye desde que uno come un alimento, sea el que sea, el proceso de digestión, y luego el resultado de esto, que es conseguir la energía y el metabolismo constructivo para poder vivir. Es decir, para mantener células, renovar células, mantener tejidos. Y todo esto se desarrolla en el sistema metabólico que ocurre empieza en la boca y acaba en el ano. Como veis aquí se ve una estructura muy compleja donde los hidratos de carbono, las proteínas en forma de aminoácido y las grasas entran en unas rutas de formación y deformación de productos y interaccionan entre sí de una manera, ya os digo, muy compleja. De manera que se parece bastante al mapa de metro. La cuestión es que en función de qué parada de metro sea la que nos está fallando, nos encontramos con una u otra enfermedad. En este caso, destacamos las más importantes. Los principales errores innatos del metabolismo intermediario son en cuanto a hidratos de carbono, la galactosemia y la fructosemia. En cuanto a proteínas, tenemos tres grandes bloques: acidemias orgánicas, aminoacidopatías, trastornos del ciclo de la urea, y las grasas en forma de trastornos de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Vamos a hacer un poquito más de hincapié en las proteínas porque son, digamos, las más complicadas y las más difíciles de tratar. En resumidas cuentas, es interesante destacar que son el eje de nuestro organismo y que si no comiéramos proteína realmente no podríamos existir. Por tanto, hay que atajar muy bien estas enfermedades desde el punto de vista médico. Podemos hablar de acidemia isovalérica, propiónica metilmalónica, fenilcetonuria, tirosinemia, homocistinuria, jarabe de arce, aciduria glutárica, déficit de OTC. Y vamos a volver a explicar de otra manera más rápida qué es lo que ocurre en estas enfermedades. Pues bien, en la digestión, por ejemplo, de las proteínas, estas se van rompiendo gracias a unas proteínas que se llaman proteasas y se dividen en unas cadenas muy pequeñitas que se llaman aminoácidos. Pues bien, en la fenilcetonuria, la enzima que tiene que transformar la fenilalanina en el otro componente, tirosina, no está funcionando al 100%. Por tanto, hay un acúmulo del aminoácido que entra y
hay un déficit del aminoácido en el que se debería de transformar, que es la tirosina. Por tanto, hay niveles de tirosina bajos y se acumula la fenilalanina en la sangre y el cerebro. Por tanto, cuando hay una acumulación de fenilalanina en el metabolismo, porque el enzima no funciona correctamente, estamos hablando de fenilcetonuria. Tirosinemia sería muy parecido. Lo que ocurriría es que el enzima que debería de ayudar a que la fenilalanina y tirosina funcionaran, se transformaran, no funciona bien. Por tanto, tendríamos aquí una tirosinemia. Y ya para no hacerme muy pesada con esto, no solamente hay enzimas que funcionan mal, una o dos, sino que puede haber un grupo más amplio. Cuanto más enzimas tengamos mutadas, el tratamiento de la enfermedad es mucho más complejo, como es el caso del jarabe de arce. En resumen, este tipo de enfermedades son enfermedades raras, son enfermedades del metabolismo de las proteínas, de los hidratos de carbono y de las grasas. Tienen una incidencia entre 1 cada 8.000, 300.000 recién nacidos aproximadamente. Hay descritas más de 40 enfermedades, incluso más de 900 mutaciones genéticas. Se detectan en la prueba del talón y hay que decir también que el programa de detección precoz se creó en España en 1968. Y ahora le cedo la palabra a Ana, que os va a hablar de cómo se puede solucionar o cómo se pueden tratar estas enfermedades. Efectivamente. Gracias por tu brevedad. María José nos ha explicado muy bien la base un poco teórica, ¿no? La bioquímica de estas enfermedades. Pero bueno, ¿cómo se tratan? Vamos a ver cómo los tratamos. Y es que estas enfermedades tienen un tratamiento que es básicamente dietético. Es decir, a través de la alimentación vamos a tratar, es la primera línea de tratamiento de estas enfermedades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El objetivo de nuestro tratamiento dietético va a ser engañar al metabolismo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a restringir ese metabolito que nos da problemas a la hora de metabolizarlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los hidratos de carbono o en concreto de una galactosemia o de una fructosemia, vamos a limitar el aporte dietético de la galactosa o de la fructosa. En el caso de la fructosemia, por ejemplo, es más sencillo ya que sabemos que está presente fundamentalmente en frutas y verduras. Pero si nos vamos al metabolismo de los aminoácidos, es mucho más complicado y más complejo de manejar, ya que los aminoácidos están presentes, bueno, prácticamente en todas las proteínas, forman parte de ellas, y además casi todos los alimentos tienen algo de proteína, ¿no? Entonces va a tener que ser un tratamiento dietético mucho más individualizado y mucho más específico. Y por último, bueno, pues si hay un problema en el metabolismo de las grasas, pues limitaremos ese aporte de la grasa que sea problemático para nuestro organismo. Entonces, vamos a centrarnos en las aminopatías, que son las más prevalentes quizás y las que son más complejas, ¿no? Entonces, para el tratamiento dietético de estas, se tiene que basar en 4 pilares fundamentales. La primera tiene que ser una dieta restringida en proteínas y en los aminoácidos problemáticos. La segunda va a ser el aporte de una fórmula específica para cada patología. La tercera va a ser el papel que van a jugar los alimentos aproteicos para la normalidad de la dieta de estos pacientes. Y por último, como cualquier otro paciente de cualquier otra patología, el llevar un hábito de vida saludable, ¿no? Especialmente pues, el ejercicio. Vamos a explicar un poco más detalladamente cada uno de estos, ¿no? ¿En qué va a consistir una dieta restringida en proteínas y aminoácidos? Bueno, pues fundamentalmente los sanitarios vamos a tener una labor muy importante en la educación nutricional, ¿no? Vamos a tener que enseñar pues, en la primera etapa vital a la familia y en la segunda pues concentrarnos en el propio paciente cuando tenga esa madurez, ¿no? Entonces vamos a hablar pues, siempre de una dieta variada y equilibrada en la que vamos a utilizar materiales didácticos como este mantel metabólico creado por nuestras compañeras del Sant Joan de Déu y que Nutricia ha ayudado a elaborar. Y luego, bueno, pues elaboraremos pues, materiales como la clasificación de los productos, de los alimentos por semáforo de colores, que es la clasificación que hacemos de las proteínas. Todos conocemos la pirámide alimenticia, ¿no? Bueno, pues estos pacientes tienen su pirámide, en el que va a consistir en la base, va a tener
frutas, verduras y hortalizas. ¿Por qué? Porque van a aportarnos una gran cantidad de vitaminas, de minerales, de fibra, nos van a saciar mucho y sin embargo van a tener un bajo aporte proteico. Y estas proteínas son de menor valor, por lo tanto no va a elevar esa toxicidad o ese aminoácido problemático en sangre. Luego pasamos al grupo que está en ámbar, que no va a ser de consumo tan liberado como la base de la pirámide, pero sí vamos a poder consumirlo controlando las cantidades. Este grupo lo forma, bueno, pues gran variedad de alimentos, como pueden ser las legumbres, que es una fuente de proteína vegetal, los cereales y los frutos secos, ¿no? Entonces, nos aportan proteínas, pero lo hacen de un medio valor biológico, es decir, no tiene por qué perjudicarnos tanto o aportar ese aminoácido problemático. Y por último, en el pico de nuestra pirámide vamos a encontrar las proteínas de origen animal, ¿no? Esa carne, pescado, huevo y lácteos que tan presente está en nuestra dieta diaria y que sin embargo estos pacientes no van a poder consumir. Vamos a eliminarlas completamente de la dieta debido a su alto aporte proteico y de aminoácidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos para diseñar una dieta en estos pacientes con estas restricciones que tenemos, ¿no? Bueno, pues para eso nos van a ayudar mucho el segundo y el tercer pilar del tratamiento dietético, que van a ser las fórmulas específicas para la patología y los alimentos proteicos. En la siguiente diapositiva, en esta diapositiva vamos a ver que las fórmulas específicas juegan un papel fundamental, ya que va a suponer el porcentaje de los requerimientos proteicos de un paciente, es decir, van a aportar la proteína que necesitamos para la creación de músculos, para desarrollarnos como adultos, todo lo que necesitamos para tener una salud buena, ¿no? Y además va a aportar un gran porcentaje de micronutrientes que pueden verse afectados por las restricciones alimentarias. ¿Qué comentamos? Bueno, pues que, por ejemplo, Nutricia tiene desarrollados fórmulas específicas para más de las 40 patologías para todas las patologías metabólicas que están descritas científicamente. Y luego, como curiosidad, comentar que se tienen que dividir a lo largo del día para conseguir el mejor resultado de estas. Y que la industria mejora cada vez para presentar de distintas maneras esta fórmula para ganar la adherencia del paciente. Es decir, no son siempre en forma de polvo, tenemos geles, tenemos fórmulas líquidas, tenemos distintos sabores que lo que van a permitir es que el paciente tenga una mayor variedad y pueda elegir y llevar mejor este tratamiento dietético que necesita. En un tercer pilar nos encontramos los alimentos aproteicos, que también son una labor de la industria espectacular, ya que cogen alimentos tan básicos como el pan, las harinas, y cogen su parte de hidratos de carbono y su parte de grasa y eliminan la proteína para hacer que estos pacientes puedan consumir una mayor cantidad de estos productos. Entonces, aportando cierta variedad a la dieta y cierta normalidad. Es decir, por ejemplo, esta gama Loprofin pues nos da harinas, panes o galletas, pero también productos tan interesantes como un sustituto del huevo, ¿no? Es decir, a estos pacientes les vamos a poder hacer una tortilla sin utilizar huevo. Creo que es bastante importante, sobre todo en la infancia, para darles cierta normalidad. Por último, y no menos importante, los hábitos de vida saludable, la importancia del ejercicio, de la actividad física diaria. Tenemos que intentar subir escaleras, intentar ir al trabajo en bicicleta o apuntarnos a alguna clase del gimnasio. Pero la actividad física va a hacer que mejoremos pues nuestra salud a largo plazo, ¿no? Entonces, si resumiéramos un poco la vida o la influencia de un paciente metabólico a lo largo de su vida, pues forma un puzzle, ¿no? En el que hemos querido destacar 4 piezas pues quizás fundamentales. La primera, bueno, pues siempre el profesional médico, ¿no? Los facultativos médicos, la enfermería, los nutricionistas, todos aquellos que dan soporte y se aseguran de calibrar, de revisar al paciente y de que el pronóstico y la evolución sea bueno, ¿no? Después, pues las redes sociales, ¿no? Porque nos van a servir de divulgación, nos van a dar visibilidad a estas enfermedades que no son tan habituales y permiten poner en contacto a mucha gente entre ellas y aprender mucho. Después vamos a también tirar de páginas y recursos web específicos en el que se crea mucho material por parte de facultativos médicos y que pues, nos van a ayudar, por ejemplo, a explicar la patología a nuestros familiares en un comedor escolar y van a intentar facilitar la vida diaria del paciente. Y por último, y quizás la
pieza clave y fundamental, pues que son las asociaciones y las familias de pacientes, ¿no? Como ha comentado Noelia antes, bueno, pues desgraciadamente, bueno, los profesionales no nos enfrentamos a ese día a día con el paciente, y es las asociaciones y las familias las que, poniéndose en contacto entre ellas, se prestan ese apoyo y ese soporte emocional que muchas veces necesitan para, bueno, pues para que sea un poco más llevadero. Nada, aquí os dejamos muchísimos recursos que existen digitalmente, desde libros divulgativos, recursos para comedores escolares, una película, El aceite de Lorenzo, que no sé si habréis visto, pero que habla de un problema del metabolismo, las páginas de las principales entidades científicas y de las principales asociaciones. Ya decimos que seguro se nos olvidan muchas, pero bueno, estas son bastante relevantes. Y luego, bueno, pues en redes sociales los movimientos que hay, ¿no? Que vamos a encontrar pues en Instagram, pues desde propios enfermos que cuentan su experiencia, recetas adaptadas a estos pacientes y millones de ideas y de testimonios de muchos de ellos. En Twitter también vamos a encontrar muchos profesionales que podéis ver y que os mantienen actualizados sobre estas patologías. Y eso, resumiendo para terminar ya y no alargarnos, que es que eso, el tratamiento fundamental de estas patologías es un tratamiento dietético que se va a enfocar en engañar al metabolismo, aportando todo lo que necesitamos y restringiendo lo que nos causa ese problema, ¿no? Que no son nada invasivos, pero que tienen que ser personales e individualizadas, y aquí hago un llamamiento a la necesidad de la figura de nutricionista en la sanidad pública. Y nada, pues que existen una gran variedad de herramientas y cada vez más, y esta era de internet y tecnológica hace pues que sea más fácil comunicarnos entre nosotros, ¿no? Y ponernos en contacto y ayudarnos. Bien, muchas gracias, Ana, muchas gracias, doctora María José, doctora Ana. Vale, gracias. Bueno, simplemente, ¿me permite? Sí, claro. Simplemente es que esta foto es importante y bueno, supongo que la han visto en cantidad de lugares. El señor que está a la izquierda es el médico noruego que en 1934 le dio nombre a la enfermedad fenilcetonuria. Y la otra fotografía es la primera niña que se trató con este tratamiento, y desgraciadamente el hermano que está al lado y padecía la misma enfermedad no tuvo la misma oportunidad. Nada más. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por esta interesante ponencia. Bueno, está toda la mesa muy interesante, así que yo le cedo ya el paso a la organización. Agradecer de nuevo, por supuesto, a Degenes que me haya invitado para moderar un año más una mesa. Para mí ha sido un placer y compartir con todas vosotras realmente toda la sabiduría que tenéis y sobre todo la docencia, porque habéis sido todas muy pedagógicas a la hora de ponernos toda la temática. Gracias.